Listo. Ok, ya empieza la conversación. Bueno, primero que nada, muy contento de poder conversar con el grupo y agradecer a Andrés que me dé la oportunidad de contar un poquito en qué ando metido ahora en estos días sobre el tema de escritura y, bueno, y otras propuestas que espero presentar hoy. Una primera, como parte del contexto, es que pues yo durante muchos años yo coordiné proyectos colectivos de producción digital, literaria digital. Desde hace más de 20 años, mucho más de 20 años, empecemos a trabajar con eh, equipos que pues, me permitieron desarrollar algunas propuestas. Pero como comentaba en una reunión anterior, pues eso es complejo, es costoso. Yo tuve la fortuna de estar trabajando en la universidad y de persuadir a quienes financiaban esos proyectos digamos, la importancia de apoyarlos, ¿no? Ahora que ya no estoy en la universidad, ahora que estoy ya jubilado, mi escritura ha vuelto como los cauces tradicionales sin que eso signifique que no haya sido, comillas, afectada por el ejercicio que hice durante tantos años con los equipos con los que trabajé en la universidad. Y eso explica un poco en qué ando ahora y quería pues compartir básicamente como dos momentos, un poco contar el ejercicio desde la práctica que estoy desarrollando ahora, es un proyecto, por ahora digamos es un trabajo que está en proceso, pero que deja ver esas dimensiones con las que me he enfrentado o con las que he enfrentado la escritura en los tiempos recientes. Y vamos a ir como hacia el tema sobre todo del apoyo en inteligencia artificial de mi escritura, contar un poco cómo ha sido también mi experiencia con esa nueva herramienta y hacer algunas propuestas de trabajo que podrían de pronto eh, converger con el tema del libro digital, de la Universidad del Futuro y demás, ¿no? Ese es básicamente el tema. Les voy a compartir inicialmente la pantalla para ir siguiendo el documento, ¿vale? A ver, no sé si están viendo ahí. ¿Me confirman? Sí, Jaime. Bueno, este es un proyecto que se llama Las Guerras Ajenas, un proyecto está en la cabeza mía hace mucho tiempo y que tiene que ver como con la idea de pasar o hacer un repaso por muchos de los elementos del conflicto en nuestra querida patria, tan afectada por el conflicto desde su nacimiento, ¿no? Guerras civiles, la guerra de los 1000 días y todo lo que vivimos en el siglo XX y de este XXI. Entonces, digamos que en principio el proyecto pues está proyectado para desarrollarse en 8 momentos, 8 capítulos, con historias que comienzan, que ya está escrita el primer capítulo sobre historias de reclutas en la guerra de los 1000 días. Ahora voy a contar un poquito cómo se construyó ese tema. Un segundo momento de lo que fue como el tema que me encontré también en la documentación historiográfica de lo que se llamó en su momento y sigue todavía por ahí sonando los mártires colombianos en la Guerra Civil Española. Luego, un tema que estoy terminando en este momento sobre el Bogotazo, ya les explicaré un poco cómo aporta o no a lo mucho que se ha escrito sobre el Bogotazo. Otro sobre la guerra de Corea. Ustedes saben que el único país latinoamericano que envió militares a la guerra de Corea en los años 50 fue Colombia, una guerra ajena, en todo el sentido de la palabra. Otro sobre un combatiente específico de las FARC, que es protagonista en muchos sentidos de estas guerras que hemos vivido, ¿cierto? También un tema sobre lo que fue la participación de guerrilleros colombianos en el famoso batallón Simón Bolívar en la Revolución Sandinista. Otro basado en un eh, personaje de ficción, el Loco Tafur, de Mario Mendoza, que parece de sus primeros cuentos, un mercenario, ¿no? Que de alguna manera permite ver cómo también
se participa en Afganistán, en Gaza. Ese es un personaje más ficticio. Los anteriores tienen un poco más de digamos, carne histórica real, ¿no? Y el último capítulo pensado para la guerra, una guerra futura, digamos, que ojalá no la tengamos, pero la pienso como una especie de prolongación de todo el tema, ¿no? Entonces, las guerras ajenas tienen ese sentido. Sé que Guerras Ajenas ha tenido, en la literatura colombiana, el nombre ha tenido escrituras, ¿no? Por ejemplo, creo que se me olvidó el nombre del gran cronista colombiano, eh, periodista, se me olvidó el nombre, bueno, que tiene un libro que se llama Guerras Ajenas. También hay otro libro literario que se llama Guerras Ajenas. Este se llama Las Guerras Ajenas, un poco por diferenciarlo de esos otros textos colombianos. Y aquí viene un poco lo que introducía al comienzo, ¿no? ¿Cuál es la base estética? Hay tres elementos. Una cosa que yo llamo la remediación inversa. Es algo que yo trabajé en este tema de la literatura digital, y es en las estrategias del paso de lo literario a lo digital. Hay un concepto que se trabajó en los años, no, final de los años 90, que se llamó la remediación. La remediación quiere decir pasar de un medio a otro. El clásico que siempre se ha estudiado es pasar literatura al cine, ¿no? Pero con los nuevos medios, pues ya la literatura puede ser pasada a videojuego, a cómic, a realidad mixta, a realidad virtual, a lo que sea. Digamos que esa es la remediación, como algo que un texto literario se potencie en otros medios, ¿no? No quiere decir que se haga una adaptación como tal específicamente, sino más bien cómo logro que el medio le dé potencia a una narrativa que originalmente es literaria, ¿no? Pero aquí la remediación inversa tiene que ver con más bien lo que supuestamente es un artefacto, y la experiencia que tiene alguien, por ejemplo, en un videojuego, por ejemplo, en un escape room, en una realidad virtual, digamos que ya existe, esa experiencia se vuelve otra vez literatura. Entonces, el usuario de un artefacto de estos cuenta esa experiencia, pero en términos literarios. Te voy a contar un poquito cómo empieza a funcionar eso en mi proyecto. Hay otro tema que me gusta mucho, de una autora que trabajé de puro comienzos en mis investigaciones sobre literatura digital, que es el llamado realismo ilocucionario. Digamos que toda literatura es un arte mimético, es realista en algún sentido, pero lo que imito yo en estos textos no es tanto el acontecimiento, lo que ocurrió en la Guerra de los Mil Días o en los Bogotás o demás, sino los modos contemporáneos de comunicación. Y aquí en la tabla más adelante aparecen esos modos que yo he seleccionado, ¿no? Entonces, un poco es para que resuene un poco la experiencia contemporánea con esos medios, y por eso lo que hay es no tanto el reportaje o el videojuego o el escape room, sino básicamente lo que alguien podría contar de esa experiencia en cada uno de esos formatos. Y finalmente lo que llamo una estética eco, porque todas mis historias están basadas en este proyecto en referencias académicas literarias concretas que me sirven de, de base, y lo que hago es crear un eco de esas historias, de esos momentos. Por ejemplo, el, el tema de la Guerra de los Mil Días está basado en un texto que publicó hace un poco más de 20 años EAFIT, que recuperó de todavía más tiempo atrás, en el año 1901. En Medellín se hizo una convocatoria para que varios autores antioqueños contaran historias sobre los reclutas. Y EAFIT recuperó eso un siglo después, hizo una reedición de ese texto maravilloso, en la que se le pidió a estos escritores que contaran historias de los reclutas de los Mil Días. Yo lo que hago es tomar ese libro y darle, digamos, protagonismo a uno de los personajes de esos cuentos, el de Tomás Carrasquilla específicamente, que se llama el Caratejo Longas. Y lo que hago es poner en la voz del Caratejo
las historias de los otros 9 textos que aparecen en ese libro. Entonces, bueno, ya veremos un poco cómo se solucionó el asunto. Entonces, esas 3 dimensiones, la remediación inversa, el realismo ilocucionario y la estética eco, es la que le da como fuerza a la forma del proyecto, ¿no? El proyecto está pensado como en temporadas, también eso es importante porque la idea es más como pensar un poco justamente en esas formas en que hoy estamos más vinculados a las narrativas contemporáneas, ¿no? Las series, las temporadas, los episodios, etcétera. Y estas temporadas corresponden en realidad pues al capítulo del proyecto, ¿no? Están los 8 capítulos sobre las 8 temporadas. La Guerra de los 1000 días tiene como formato de fondo un reportaje televisivo. Entonces lo que hay ahí, ahora les muestro cómo quedó finalmente el texto, es cómo alguien que está viendo un reportaje, una entrevista en televisión, cuenta lo que ve, cuenta lo que escucha, cuenta lo que sucede en el estudio de televisión en donde está, digamos, en este caso, él como parte de un poco de la producción de ese reportaje televisivo, va contando un poco. Entonces, no estoy haciendo yo el reportaje, o sea, el reportaje televisivo tiene toda la parafernalia que ustedes quieran, pero el que lo está viendo, el que lo está experimentando, va contando qué ocurre en ese reportaje televisivo. En el tema de la Guerra Civil Española, que es el tema de los misioneros, es un tema muy interesante. Me lo encontré buscando si hubo participación de colombianos en la Guerra Civil Española y resulta que aunque sí los hubo, y sobre todo en las filas republicanas, eh, me encontré más bien esta historia muy interesante de unos misioneros colombianos que llegan en un mal momento a España eh, y se encuentran con el comienzo de una guerra civil española y terminan masacrados en Barcelona. Y entonces ahí lo que hago es poner un videojuego como fondo, digamos, como formato de fondo, y pongo al usuario de ese videojuego a contar la experiencia que va dando a su vez eh, narrativa a ese tema, ¿no? En el Bogotazo, aquí me quedó escrito, en el Bogotazo tomo la historia muy personal, muy autobiográfica en cierto modo, de la vivencia que tuvo que vivir mi padre cuando eh, llegado del campo, recién llegado de Junín, Cundinamarca, en la finca de sus papás, también desplazado por la violencia que ocurrió en el Guavio en esa época de los años 30 y 40. Y llega a Bogotá con la esperanza de instalarse como lo habían hecho ya sus hermanos previamente y su papá, eh, los tíos de Nacho, que es mi papá, pues estaban ubicados en el área, digamos, de lo que era como el área jurídica aquí en Bogotá. Uno de esos tíos fue después presidente de la Corte Suprema, es decir, había como un ambiente en donde curiosamente todos resultaron trabajando por allá en juzgados y en cosas de estas, y él llegó allí, no quería venir, pero llegó, tuvo que venir, y a los 8 días de haber llegado estalla el Bogotazo y tiene que vivir esa experiencia terrible que lo marca, como nos sigue marcando a todos los colombianos, ¿no? Entonces hay un escape room, que no sé si ustedes saben, es una especie de juego de retos y de rompecabezas y demás que ocurre en una sala física. En Bogotá hay varias de los escape room. Entonces en el Bogotazo juego un poco a que los personajes que cuentan la historia son realmente personajes que están resolviendo un escape room, ¿no? En la guerra de Corea estoy haciendo un trabajo que ahora se llama así, ficción sonora, que es realmente un podcast contando en unos 3 o 4 episodios, todavía no sé, no lo tengo bien claro, el testimonio no de los oficiales que llegaron condecorados de Corea, sino de uno de los tantos veteranos que abandonó el país después y del que existen, digamos, yo junto varios testimonios y los vuelvo un personaje y juego a que alguien está escuchando el podcast que tiene que ver con esas historias de estos veteranos, entre comillas, de la guerra de Corea.
De hecho, como parte del ECO, hay un podcast, o más bien una entrevista que hizo la BBC hacia los años, finales de los años 90, todavía se consigue el audio en internet, con una larga entrevista a uno de estos participantes de veteranos de colombianos de la guerra de Corea. De ahí me agarro yo para hacer una extensión del tema, ¿no? El tema de las FARC lo estoy jugando como una posibilidad de alguien que está a través de redes sociales, se encuentra con la historia de un personaje, en realidad es un personaje real, un contemporáneo mío, eh, compañero del colegio en bachillerato del San Bartolomé, que termina en la guerrilla y que termina además siendo protagonista de muchos procesos muy importantes, el más reciente es terminó siendo asesor de la cúpula de las FARC en los diálogos de La Habana, que terminó en el proceso de paz. Entonces recojo de ahí una experiencia muy interesante que vive este hombre y pongo a alguien a explorar redes sociales y contar la historia a través de ese ejercicio. Hay un documental interactivo con un personaje que hace parte o que hizo parte del batallón Simón Bolívar en la Revolución Sandinista colombiana, en realidad, una mujer, que me parece muy chévere que aparezca ahí, una mujer por primera vez en el tema, en el proyecto. Aparece, como les digo, con un formato de un cómic interactivo 360, una historia a través de realidad aumentada de Tafur, el personaje de Mendoza, recorriendo los escenarios de guerra en Afganistán y Gaza. Y luego con realidad mixta, virtual y aumentada, pensando en una guerra del futuro. Este es el que todavía está muy apenas pensado, ¿no? Bien, ese es como el proyecto. En el diseño del proyecto, pues hay mucha documentación historiográfica. Una de las cosas maravillosas con las que pues, me he encontrado es que pues, todo lo que uno quiere mirar desde este país, pues es muy complejo, ¿no? Entonces me encuentro con historias bien interesantes que darían para mucho más que lo que puede caber en este proyecto, para muchísimo más realmente, además de lo que ya se ha escrito pues, en el tema de nuestras guerras. Y viene un ejercicio en el que me voy a centrar ahora, que es una inteligencia artificial colaborativa que ha jugado un papel muy importante en el diseño, ¿no? Es decir, más adelante voy a recordar que lo que estoy haciendo es de alguna manera mm, admitiendo una reconfiguración de la escritura literaria que ya no es, que digamos, con la entrada, con la irrupción de la inteligencia artificial, ya cambia un poco en qué consiste escribir literatura hoy por hoy. Ahí voy a mostrar un poquito qué me ayudó en el caso de los misioneros, en qué me ayudó la inteligencia artificial, en el caso del relato de los misioneros, en el caso que estoy trabajando de Sky Room, cómo me encontré con este concepto de los casos de uso, que son un concepto que usan los diseñadores de videojuegos para justamente en el proceso ya de validación de un diseño, establecer un caso de uso, es decir, una manera ideal, es como el lector ideal, aquí sería el usuario ideal de un videojuego o de una parte de un videojuego. Eso me sirvió muchísimo porque eso es básicamente lo que ocurre en Misioneros y en Escape Room, y son casos de uso de un supuesto eh, artefacto que no existe, como les digo, no existe. Mi hijo, que es diseñador de videojuegos, me dice, después de que usted haga ese ejercicio, sobre todo estos dos, que ya están prácticamente listos, voy a empezar a ver si realmente podemos producir el videojuego que aparece ahí ficticiamente, ¿no? Eh, hay una cosa que estoy trabajando con una lúdica el revólver, un revólver en mi casa mucho tiempo que produjo muchas cosas pues no tan buenas. Y entonces ahí juego un poquito a contar la historia. Nacho es mi papá y cuento la historia del Bogotazo a través de él en 6 salas de escape room.
Bueno, esa consulta implica una revisión de los resultados. Ahora vamos a ver un poquito qué resultados me dio el chat GTP. Bueno, en realidad varias de las herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones literarias que luego me obligaron a profundizar en algunos temas, volver a lo historiográfico, al diseño narrativo, volver a preguntar cosas a la inteligencia artificial y luego tomar una decisión que llamé decisión 2, que es con la que ya me quedo en mi escritura personal, ¿no? Que es el desarrollo. Entonces es la escritura que tiene todos esos apoyos, eh, todo lo que he contado hasta aquí se convierte en escritura, a la que le hago una prepublicación. Comparto Docs, Google Docs, eh, con gente que generosamente los lee y que encuentra desde errores de ortografía hasta propuestas de reestructuración de la narrativa, ¿no? Esto ha ocurrido básicamente con el texto de la Guerra de los Mil Días, con el texto de la Guerra Civil Española, y está ocurriendo en este momento con el tema del Bogotazo. Estos tres micro relatos ya han sido compartidos y bueno, ha sido muy chévere porque algunas personas se toman el trabajo realmente de leerlo y de comentarlo y eso me ayuda muchísimo. Y luego hago una publicación por entregas. De hecho, ya el Caratejo Longas es un texto que ya ha pasado por revisión y entonces pues lo he publicado, uso mi blog para eso. Lo llamo publicación por entregas. Este es el único que he publicado. Voy a publicar en estos días Misioneros, que ya también pasó por toda la revisión de varias personas, por mi propia revisión. Bueno, ya tiene todo el proceso de escritura. Entonces lo publicaré y seguramente en un par de semanas estará también la tercera temporada, que es la de Bogotazo, ¿no? Y el proyecto es publicar todo el trabajo en un formato EPUB. Yo tengo mi página, no sé si aquí están viendo, una sección con EPUBs de textos míos. Y aquí va a haber un EPUB nuevo que es el de las guerras ajenas, ¿no? Pero no lo vieron, no. ¿Vieron esa una pestaña? Perdóneme. No. Bueno, no importa, no importa. Ahora es que compartí fue solamente la pestaña, entonces ahora paso bien a pantalla completa. Bien, entonces digamos que ese es como el ejercicio. Hay otros proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, una cosa que llamé el túnel del tiempo, que ahora lo muestro un poco. Creo que me va a tocar empezar a compartir pantalla completa para poder verlos, porque cada vez que haga algo aquí con, con, con clic en alguno me manda otra pestaña. Bueno, no importa. Esto es para presentar en general qué es lo que me interesaba conversar con ustedes, ¿no? El túnel del tiempo, que les explicaré un poco en qué consiste, que también ha sido un trabajo que me llenó de mucha expectativa, que fue un poco recuperar la infancia en la época de niño mía. eh, una de las cosas que vimos por televisión aquí los colombianos fueron las primeras series de ciencia ficción en televisión gringas, ¿no? Que tenían todo lo que ustedes quieran, desde una carga ideológica tenaz hasta realmente los inicios de experimentos narrativos muy interesantes. De hecho, El túnel del tiempo es una serie de televisión gringa que ha tenido después versiones más contemporáneas, pero que a mí me impresionó mucho cuando pequeño y otras series. Entonces, la inteligencia artificial conoce a fondo, porque le hice las consultas, todas estas series y me hace resúmenes y todo. Y también le he preguntado cómo podríamos, con ciertas condiciones nuevas, volver a hacer con estas series. Y entonces resultó que esas consultas me dan para un proyecto completo de escritura, de reescritura literaria, que ahora les muestro en qué va. Cápsulas del Tiempo es un proyecto que estoy trabajando en este momento con un colega, que consiste en entrenar inteligencia artificial eh, con
mi obra personal, no solamente la obra literaria textual, que es la que estamos haciendo en este momento, haciendo un ejercicio de caracterización, digamos, narratológica y, y estilística de mi obra, que alimenta a la, a una... En este momento decidimos que es con el chat GPT que vamos a trabajar, a una aplicación específica de chat GPT que lee un dataset, que el dataset es mi obra, y se le entrena de tal manera que escriba automáticamente nuevas obras que sean del estilo Jaime Alejandro. En ese consiste el término cápsulas, que ahora también les voy a explicar un poquito qué consiste. Y eso me llevó a pensar que no solamente la obra textual, sino la obra en general, incluso la digital, puede ser potenciada a través de inteligencia artificial. Ahí está escrito el proyecto, está ahí a la espera pues, de interesados y de financiaciones, pero digamos que es un poco hacer uso de la inteligencia artificial para potenciar lo que ya ha sido escrito, y no solamente para la obra HAR, la de Jaime Alejandro Rodríguez, sino para cualquier obra. De hecho, yo hice el año pasado una propuesta, y desafortunadamente por un error más burocrático que otra cosa, a la Biblioteca Nacional, un proyecto en donde obras de autores que no tuvieran, digamos, dificultades de derechos de autor pudiera ser abierta a la extensión a través de inteligencia artificial, eh, para que de alguna manera también eso fuera una estrategia de apropiación de la obra de autores colombianos. Bueno, eso tiene que ver con eso último de apropiar la obra específica de un autor a través de inteligencia artificial que se entrena para entenderla, para caracterizarla y para extenderla, ¿no? Pero la extensión no solamente es textual, puede ser también una extensión interactiva o multimedial, etcétera. Bueno, y aquí hay una propuesta que simplemente lo voy a dejar planteada, de ejercicios de lo que podríamos, con los que podríamos en este momento, pues, introducir un taller posible, una serie de ejercicios con inteligencia artificial. De hecho, uno de los temas más importantes es el de los prompts, ¿sí? Los prompts son las instrucciones que se le dan a la inteligencia artificial. Yo me he dado cuenta, y eso pues no es simplemente descubrir el agua tibia, que el éxito de un trabajo colaborativo con la inteligencia artificial consiste en darle instrucciones adecuadas, y ya hay toda una ingeniería de prompts, hay toda una manera, hay toda una casuística de prompts, hay, bueno, una cantidad de cosas. Y yo dejo aquí algunos enlaces a unas guías, recomendaciones, hay unos prompts que ya han sido, digamos, como recopilados para el caso de la educación específicamente, hay unos prompts para persuasión. Eh, y en el caso literario también ya hay no sé, una recopilación de prompts, de instrucciones para redactar textos literarios, para potenciar la escritura creativa. Aquí, por ejemplo, coloco 7 ejemplos de prompts que permiten construir, digamos, sobre todo en términos de géneros, ¿no? También ahí encontré una página en donde, que para mí es muy cierto esto, ya el bloqueo, la famosa página en blanco no, ya desaparece como una situación, porque cada vez que yo tengo un bloqueo, empiezo a conversar con la inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial tiene una memoria conversacional, es decir, yo inicio una conversación sobre algún tema y, y una semana después o un mes después vuelvo a esa conversación y no necesito volverle a decir las cosas, sino que profundizo allí, ¿no? Bueno, y hay un ejemplo que pronto miramos más adelante de cómo usar estos prompts para crear una narrativa. Es un ejemplo muy curioso porque es un ejemplo que me pidieron los abogados de construir una narrativa jurídica. Y yo lo que hago es usar mis conocimientos de escritor para hacerles un ejercicio. Aquí hay unas instrucciones, esto en realidad son unas instrucciones que yo manejaba con mis estudiantes para hacer uso de la inteligencia artificial. Ahí también le voy a dejar como un posible ejercicio posterior. Y al final, si tenemos tiempo, hacerles una propuesta de proyecto editorial apoyado en inteligencia artificial, ¿no? Y cómo esto realmente también
evolucionado muchísimo los procesos editoriales apoyados por inteligencia artificial. Bien, voy hasta ahí. Voy a dejar de compartir para poder avanzar más bien la pantalla. Bueno, sobre esta idea general, no sé si hay preguntas, inquietudes, comentarios, antes de ir como ya mostrar en concreto algunos ejercicios. Yo que continúa y al final ya... Ya reunimos comentarios, ¿sí? Uh-huh. Bueno, voy a compartir aquí entonces más bien toda la pantalla y vuelvo al proyecto. Bueno, aquí en esta parte del diseño, bueno, aquí este enlace lleva a una cantidad de documentación historiográfica, ¿no? Que pues no llevo sino 3 capítulos y seguramente los otros van a implicar muchísimas cosas de trabajo, es decir, hay un trabajo que yo no lo llamaría de investigación, pero sí de documentación historiográfica por el tipo de proyecto en el que consiste las guerras ajenas, ¿no? Ahora, ya con el tema de la inteligencia colaborativa, por ejemplo, pongo aquí lo que yo empecé a dialogar inicialmente con el chat GPT y después con otras inteligencias artificiales, ¿no? Sobre posibles lúdicas para darle potencia a los hechos narrados. Yo lo que hice fue, como les digo, Los Misioneros es un acontecimiento que ocurrió en el año 36, en el que 7 hermanos de la Orden de San Juan de Dios, colombianos, se ven envueltos en una locura del comienzo, del estallido de la guerra civil en España y terminan masacrados, terminan en Barcelona fusilados. Y bueno, y eso después tiene unos impactos aquí en Colombia políticos, incluso pues en medio de ese momento, final de los años 30, con los gobiernos liberales en Colombia, eso produjo una cantidad de cosas muy, muy complicadas. Pero bueno, entonces yo le pregunté al chat GPT que quería hacer algunas cosas, contar esa historia, pero no como una historia literaria como tal, sino más bien como una historia lúdica, una lúdica. Y entonces le hice un resumen de lo que periodísticamente hablando, digamos, está claro, entre comillas, está claro de la masacre, de lo que ocurrió, de las razones y los acontecimientos de esa masacre en la Guerra Civil Española. Y le dije, bueno, deme ideas, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero no contarlo de una manera tradicional, sino a través de un videojuego. Entonces me habló de posibilidades como la narrativa ramificada, ¿no? Exploraciones del entorno, algún tipo de lúdica que tenía que ver con la investigación y resolución de problemas, secuencias de escape y persecución, toma de decisiones éticas, rompecabezas históricos, recreación de eventos históricos, desarrollo de personajes, y también le pregunté sobre estilos, ¿no? Entonces, bueno, eso me lanzó unas primeras ideas, ¿no? Muy generales, y entonces yo fui profundizando. Por ejemplo, ya le pedí detalles, ¿no? Dice, dame detalles de cómo se podría construir, por ejemplo, la narrativa ramificada, ¿no? Entonces ya me dio cosas como, por ejemplo, trabajar con personajes principales, que serían estos que con los que yo alimenté la pregunta. Y luego la jugabilidad tendría que ver con elecciones significativas que afectan la trama. Me dio algunos ejemplos de rompecabezas, de estructuras de rompecabezas, de la función más bien de esos rompecabezas que habrían en el juego. La jugabilidad, pues ustedes saben que no solamente son retos, sino también premios, ¿no? Recomendaciones estéticas, me dio unas recomendaciones estéticas, me dio también niveles, ¿no? Que podría tener ese juego, tipo de juego, ¿no? Y así para cada una de estas alternativas me fue dando como detalles un poco de cada cosa que yo le iba preguntando, ¿no? Luego se me ocurrió que este relato de la masacre, sobre todo que cuando ya uno ve qué ocurrió,
y existe una novela incluso, muy interesante, se llama Los Beatos mueren a las 5, de un autor que yo no conocía. Este proyecto me ha llevado a conocer muchas cosas con las que nunca me había topado antes. Por ejemplo, Víctor Diosabá es un periodista colombiano y él trabajó este tema de los misioneros, lo convirtió en una novela, es una novela muy buena, muy periodística en cierto sentido, pero muy bien trabajada también. Y ahí yo sentí que hay un género que se llama el horror histórico o el terror histórico, y entonces le pregunté, ¿no? Al chat GPT y él me dio esta respuesta. Bueno, entonces yo lo que hice fue, a partir de eso, ¿cómo hago para profundizar, no? En realidad, pues estas cosas después tienen muchas más preguntas, muchas más profundizaciones, pero digamos que terminó siendo, voy a pasar aquí, como les digo, este texto, que es un texto en Google Docs, es como el borrador, ya fue compartido a muchas personas o varias personas, y a partir de la lectura que tuvo este texto, eh, pues aparece esta versión eh, en la que cuento mi manera, qué ocurrió con esa guerra ajena, ¿no? O sea, ahí sí el cuento de guerra ajena es muy claro. Estos misioneros llegan a simplemente hacer un servicio porque son llevados desde Colombia hasta España, de distintos lugares de Colombia hasta España, pero llega en un momento realmente muy complicado y ocurren una cantidad de cosas una cadena de fatalidades que los lleva pues a la muerte, ¿no? Y entonces, como esto ocurre en Barcelona, mmm, a mí se me ocurrió que el comienzo de ese texto tendría que ver con Jordi Carrión, que no es gratuito que aparezca como personaje aquí en el texto. Entonces, cosas Jordi Carrión, el escritor español, es el que más ha trabajado, por lo menos en lengua española, la relación entre literatura e inteligencia artificial. Y pues va ocurriendo, digamos, hay un encuentro con Jordi, que en este caso es de alguna forma autobiográfico, y luego empiezan a ocurrir situaciones que ya empiezan a generar como, digamos, una relación con lo que podría ser la experiencia de un personaje en un videojuego. Solo que en esta primera parte, después del encuentro con Jordi, el personaje que está contando la historia, que es en primera persona, no, no sabe muy bien por qué le están pasando estas cosas. Está viviendo en Barcelona, pero le pasan una cantidad de situaciones muy extrañas, una relación con unos personajes que tampoco comprende muy bien, una serie de misterios que van apareciendo. Y pues descubre que realmente está siendo parte de un juego, todavía no sabe que es un videojuego, y pues intenta descubrir en qué consiste ese juego a través de la relación con algunos personajes. Luego, muy basado en uno de los libros de Carrión, que es el libro Los pasajes en Barcelona, un juego con un poco con lo que él en algún momento ha dicho de ese libro, en relación con lo que él ha descubierto en Barcelona, en la arquitectura de Barcelona, que son los pasajes, que él dice, estos pasajes pueden ser agujeros de gusano o pueden ser portales a otros tiempos. Entonces, de ahí yo me agarro y empiezo a jugar con eso, ¿no? Y pues este personaje se encuentra con, eh, con efectivamente que algunos pasajes son agujeros de gusano, es decir, que entra uno a ese pasaje, pero a la salida del pasaje no llega eh, geográficamente a donde debe llegar, sino que llega a un sitio muy distinto, ¿no? Pero son 64 pasajes, por lo menos con los que yo juego aquí. Y bueno, ahí me encuentro con una teoría de George Perec sobre lo que se llama la poligrafía del caballo. Juego un poquito con eso, porque pues este personaje tiene que resolver unas maneras de transitar por unas cartografías. La cartografía de Barcelona es la más amplia, la cartografía de los pasajes es otra. Y entonces va resolviendo esos pasajes. Luego tiene que dar cuenta de la cartografía del mapa de los misioneros, que existe realmente una especie de geolocalización de los 8, digamos, como acontecimientos que dan cuenta de lo que ocurrió en Barcelona
desde el momento en que llegan ellos y terminan en 2 días muertos, masacrados por las milicias anarquistas en Barcelona en ese momento. Él da con este personaje a través de un juego, un pequeño juego, da con ese mapa. Y luego, en un siguiente momento, va contando la historia o va recreando la historia. En realidad lo que yo hago aquí en este pasaje, en este episodio de este relato es recoger de alguna manera y aportarle de alguna manera también a lo que ya ha sido escrito. En la investigación historiográfica me encontré hasta con tesis de maestría históricas muy interesantes. Yo comento ahí que hay fuentes primarias, pero también hay fuentes secundarias, hay fuentes terciarias, hay testimonios. Y bueno, y yo monto algo, este personaje que es escritor en el de Misioneros, eh, monto una versión periodística que se llama Los misioneros y sus culpas ajenas, y la escribo aquí, o hace parte de la actividad de este autor. Y luego lo que hago es que y esta parte ya es el videojuego como tal. Él encuentra un portal y el portal lo lleva al tiempo histórico real, porque tiene que descubrir, digamos, después de que él escribe la versión, se encuentra que hay unos vacíos realmente historiográficos sobre lo que ocurrió realmente. Nunca se supo bien por qué terminaron estos misioneros muertos. Y entonces aquí aparece la versión ya videojuego. O sea, ya aquí, esta ya no es aquí ya es el realismo locucionario el que mencionaba yo antes. Aquí ya no hay realismo como tal, es más como la forma de comunicar que tiene el videojuego. Y este hombre pues anda a través de ese portal en un mundo, y entra al mundo del año 36 en, en Balmes, en Barcelona, y va siguiendo con unos poderes que solo le da el videojuego la historia, y va encontrando realmente los misterios que eran parte como de su misión desde el comienzo, ¿no? Y pues esta parte, que es ya la parte del usuario del videojuego, es el caso de uso del videojuego, pues termina dando cierre a todo el relato. Y yo coloco unos finales, ¿sí? Game Novel, bueno, y otros. Y también yo siempre en estos textos trato de recordar en qué consiste la estrategia ECO de la que con la que yo me baso en los textos. Pues aquí claramente eh, el libro Los pasajes de Barcelona es un eco, digamos, aparece un eco. También la novela de Diusabá, ¿cierto? Y los estudios sobre la guerra civil española y el caso colombiano, ¿no? Entonces, ahí aparece también como una claridad sobre eso. Bien, entonces, digamos, este es el ejemplo de lo que ocurre con la relación entre literatura e inteligencia artificial, ¿no? Una que se me volvió muy compleja, muy interesante, que es un poco el que estoy en este momento, que lo resuelvo a través de un escape room. Recuerden en esta tabla cómo es que aparece el Bogotazo, aparece en el formato de escape room. Es la historia de Nacho, este personaje que a los 8 días de llegar al campo se encuentra con el terrible acontecimiento del Bogotazo, ¿no? Y aparecen pues digamos como todo el tema de los casos de uso, ¿no? Eh, mm, yo le comentaba pues a la inteligencia artificial si él sabía que era un caso de uso, ¿no? Un caso de uso es una técnica utilizada en el desarrollo del software para describir cómo interactúan los usuarios con un sistema en particular para lograr un objetivo específico. En el caso de los videojuegos, los casos de uso pueden ayudar a definir cómo los jugadores interactúan con el juego y qué acciones realizan para avanzar en la historia. Es como el equivalente en literatura al lector ideal, ¿no? Este es el usuario ideal del videojuego. Y entonces yo le digo, oiga, ¿y esto sirve para literatura? Y me dice, sí, claro. Me dice el chat GPT, sí. Pues hay que identificar los casos de uso, ¿no? Luego crear narrativas. Fíjate que esto fue lo que yo terminé haciendo en el escape room del Bogotazo, ¿no?
basándose en los casos de uso identificados, crea escenas narrativas que representen las acciones de los jugadores en el juego. Esto le da fuerza a todo el proyecto que estoy haciendo en realidad, ¿no? Esto para los juegos, pero también para el documental, pero también para el podcast, ¿no? Es que representen las acciones de los usuarios de esos artefactos, ¿no? En este caso el videojuego. Por ejemplo, una escena narrativa para el microjuego En busca del paisano, que es una de las temáticas de esta parte, podría describir a los jugadores explorando las calles de Bogotá en busca de pistas. Pero también entonces dice, desarrolle personajes y diálogos, incorpore desafíos y obstáculos, mantenga la tensión y el suspenso. Entonces fíjense que casi que se me vuelve, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un taller sobre cómo convertir casos de uso en narrativas literarias, que es una suerte de remediación, como decía yo al comienzo, es darle fuerza a la narrativa no del videojuego, sino del usuario del videojuego, pues pasaría esto, ¿no? Y el ChatGPT me dice al final, al utilizar casos de uso base para desarrollar el relato literario, podrás capturar la esencia de la experiencia del juego y ofrecer a los lectores una narrativa envolvente y emocionante basada en elementos clave de los microjuegos del escape room, ¿no? Entonces, bueno, estos son elementos de la historiografía. Bueno, este es la foto de Nacho y aquí aparece ya un poco la escritura como tal, ¿no? De hecho, ya en el caso de Nacho, bueno, y hay otro elemento también que es, en el caso de bueno, Nacho se resuelve, ya les digo aquí, cómo, bueno, aquí está el escape room, que es un escape room también. Todo esto es parte de la documentación, en este caso no historiográfica, sino estética, que es un escape room. Este es el prompt que le puse a la inteligencia artificial para que me diera posibilidades de trabajar. Y entonces, de esas posibilidades de trabajo me resultó que en realidad lo que yo tenía que hacer era trabajar eh, un escape room de 6 salas. Son 6, así como en el Karatejo Longa son 3 momentos de la entrevista, en el Misionero son 6 momentos del videojuego, en el caso del Bogotazo son 6 salas de escape room, ¿no? Bueno, este por ejemplo está todavía en revisión, ya prácticamente termino como la acogida que hago de las revisiones que hacen varias de las personas con las que comparto el texto. Entonces, bueno, hay 6 salas, 6 misiones, y cada misión va dando, digamos, como una dinámica de juego distinta, pero suma al final toda la experiencia del Bogotazo que vivió Nacho. Entonces, esa estoy terminándolo ya entre esta semana y la otra. Por ahí en unos 15 días ya pasará por toda la revisión y pues queda lista para publicar, ¿no? Misionero ya quedó lista para publicar, no la he publicado en el blog, pero ¿qué hago yo? Publico en el blog, por ejemplo, en este caso de la Guerra de los 1000 días, el Karatejo Longas de nuevo, es el relato de, de los reclutas de los 1000 días, en donde lo que hago es que Karatejo, que es un personaje ficticio traído del libro El Recluta, ¿sí? Este es el libro, esta es la portada del libro El Recluta que republicó EAFIT a comienzos del siglo XXI, pero que tuvo su origen en el comienzo del siglo XX. Ya queda pues publicado como blog, pues generando lo que el blog permite, que es desde insertar videos hasta enlaces, fotografías, ¿no? Que es lo que permite, que es lo que le da riqueza, digamos, a la presentación en blog de un texto. Y queda pues al final todo el trabajo publicado en este blog. Esta versión blog que aparece aquí, que ya está publicada en ese sentido, como les digo,
serían 8 entregas en el blog, uno para cada capítulo. Este es el libro El Recluta, publicado originalmente en la Tipografía Central de Medellín en el año 1901, que volvió a publicar Riafit en el año 2000, 2000. Esta versión pasaría a ser un capítulo del EPUB. Cuando tenga todos los 8 capítulos y los haya publicado, incluso esto también me sirve para recibir reacciones de los lectores, ¿no? La publicación en el blog. Y una vez que tenga publicados los 8 capítulos, ya reúno todos y les vuelvo un EPUB, ¿no? El EPUB que les mostraba antes esta es mi sección en mi página personal. Tengo libros digitales, tengo ya varios que se pueden leer o descargar, y aquí habrá otro que se llamará Guerras Ajenas, pronto. Bueno, en realidad hay como unos 10 EPUBs más que estos que están aquí, y ese va a ser un EPUB que va a poder ser descargable ya con todos los capítulos, que en realidad es juntar todas las entradas del blog, las 8 entradas del blog, en un solo documento. Bien, ese es el proyecto entonces en el que ando ahora. Ay, lo perdí. Espérate un segundito. Aquí está. Bien. Entonces, lo que veo yo es que el proyecto tiene una voluntad narrativa, que es dar cuenta de las guerras ajenas. Tiene esta estética que busca que esas guerras ajenas sean contadas en cada capítulo, en cada llamo temporada, basado en un formato multimedial e interactivo que no existe, es ficcional también, pero que termina siendo el caso de uso de ese artefacto el que termina siendo relato literario. Entonces, por eso se llama remediación inversa. Está contado en formatos contemporáneos y basado pues en textos que me dan como el arranque del trabajo y me lo complementan. Ese es como en general. Bueno, y el uso de la inteligencia artificial para recoger ideas, para profundizar, para tomar decisiones. Aquí yo hablo de un trabajo que habla de decisiones. Pueden ser más momentos de decisión, pero que me llevan entonces ya a la escritura, ¿no? Ese es el proyecto. Este es otro, uno que se llama Reinventando la Infancia. Y un poco lo que ha ocurrido es que yo le he preguntado a la inteligencia artificial sobre las teleseries de los 60s de horror, de ciencia ficción. He preguntado por varias de ellas, pero lo que hago es que me dé no solamente descripciones de cada una de esas historias, sino que me dé resúmenes de esas temporadas, y finalmente también le pido que me pueda proporcionar guiones, ¿no? Guiones posibles, por ejemplo, de episodios nuevos. Aquí le digo, por ejemplo, me podrías ayudar con escaletas de 10 nuevos episodios para una eventual temporada en el contexto contemporáneo reciente, y me da 10 ideas, ¿sí? Y además yo le pido que me haga el guión de una parodia, y que me haga después el contacto con redes de fans de la teleserie. O sea, me da todo. Y esto permitió que ya esté un proyecto diseñado con base en todo lo que me dio la inteligencia artificial para crear un libro que va a desarrollar por lo menos en 5 escaletas o relatos para 5 teleseries como puestas en clave contemporánea, y de ahí me resulta un libro por lo menos unas 250 páginas, porque además va a tener un capítulo, bueno, va a mostrar el proceso de trabajo con la inteligencia artificial como un anexo, pero también mis reflexiones más académicas sobre el tema de las teleseries y de la ciencia ficción, y obviamente el texto ya
ficticio, ¿no? Ese es uno de los temas que aparece allí, ¿no? Como proyecto. Aquí también tengo, como les decía, todo un ejercicio de cómo potenciar mi propia obra con inteligencia artificial, ¿no? Como en tres fases, la obra textual publicada, la obra digital publicada, obras en proceso, proyectos creativos, y cómo entonces usar inteligencia artificial para crear esa potenciación, ahora que me encontré pues con las posibilidades que me da la inteligencia artificial. De hecho, aquí está Guerras Ajenas, y aquí aparece un poco cómo, en qué estado está la obra y qué necesidades de apoyo de inteligencia artificial habría y para qué, ¿sí? Entonces, pues está, por un lado, la obra textual, la obra digital, ¿cierto? Los proyectos formulados, y todos tendrán, digamos, como un apoyo en inteligencia artificial. Y esta tablita se va a ir llenando un poco de la memoria de cómo ocurre eso para el caso de mi obra personal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo propio del ejercicio literario? Esto lo he tomado básicamente de la propuesta de Jorge Carrión, muy resumidamente. El proceso tradicional, o sea, el que no tiene todavía asistencia de inteligencia artificial, pues consiste en tres grandes momentos. La preescritura, que implica toda la investigación, lluvia de ideas, estructuras, notas, todo lo que uno prepara para hacer una obra literaria, ¿no? Luego la escritura como tal, que ya es la redacción, el volver a escribir, el trabajo con el lenguaje, bueno, todo el proceso que conocemos. Y la posescritura, que es la corrección, edición, validación, lo que llama Carrión el bricolage, es decir, juntar cosas, quitarlas, bueno. Pero cuando aparece la inteligencia artificial, la preescritura consiste en el entrenamiento, conceptualización y afinamiento. En este caso, por ejemplo, los prompts, ¿no? Que es muy importante, las instrucciones, que se van afinando cada vez más a las preguntas que uno le hace a los chatbots. Uno tiene que hacer una muy buena escritura de prompts, ¿sí? Las instrucciones, las preguntas, y esto genera unas versiones posibles, ¿no? Desde ideas hasta versiones como tal de escritura. Y la posescritura, pues ya consiste en que yo tomo las decisiones de qué tipo, con qué versión me quedo, cómo profundizo y cómo escribo finalmente, y cómo hago el bricolage, que es el resultado de todo esto. Entonces, se mantienen, digamos, como las tres grandes fases, pero se reconfiguran. Digamos que eso es un poco el resumen de lo que ha sido mi trabajo con la inteligencia artificial. Y bueno, esto lo hace constantemente Jorge Carrión. Esto es incluso una diapositiva del taller que él dicta sobre el uso de inteligencia artificial en literatura, ¿no? Aquí hay un ejemplo, voy a terminar ahí para poder dar como... Bueno, aquí dejo todo esto que les comparto. Aquí están los prompts, por ejemplo, aquí en qué consiste lo que algunos llaman la ingeniería de prompts, ¿no? Esto es de Michael Hurtado, un autor peruano que ha trabajado el tema, ¿no? Aquí aparece, bueno, yo pensé que había dejado ya todo. Bueno, aquí hay una introducción muy amplia, pero lo que más me interesa es ver cómo él plantea las plantillas de prompts, ¿cierto? Que hay para generar buenas instrucciones a la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué tipo de persona experta sabe asumir hoy por hoy? Creo que esto ya se ha ampliado muchísimo, pero hoy por hoy uno puede decirle al ChatGPT que actúe como alguno de estos personas. Los verbos que realmente uno utiliza, pero también aquí aparecen muchos más, que es todo el tema de Bloom, de posibilidades de Bloom. También, digamos, como formatos y longitudes, ¿no? Todo esto hace parte de lo que uno tiene que diseñar para hacer un buen prompt. Y por eso, un poco el ejemplo que yo tengo de una narrativa, es que está el ejemplo, un ejemplo, que fue una cosa que me pidieron
un grupo de abogados para lo que era narrativa jurídica, ¿no? Entonces, yo les dije, ya esto lo están usando incluso los jueces, esto son noticias reales, ¿no? Están usando inteligencia artificial para redactar sentencias, para redactar eh, presentación de casos y demás. Entonces, yo lo que hice fue hacer primero una revisión teórica de qué consiste específicamente este tipo de narrativa, ¿no? Que también el ChatGPT me ayudó en eso. Luego hice una primera solicitud. Fíjense que este es un prompt que le digo, si fueras un abogado, esto funciona muy bien, ponerle rol al ChatGPT, que lleva un caso de defensa de una mujer acusada por su exmarido de abandono de hogar, pero necesitas probar que el acusador solo está manipulando la situación, pues la mujer en realidad tuvo que salir apresuradamente de su casa a atender en el extranjero la situación de salud grave de su padre, y estando allá se complicaron las cosas y fallaron las comunicaciones, y este fue aprovechado por el exmarido para presentar la situación como un abandono de hogar y de los dos hijos pequeños. ¿Cómo estructurarías una narrativa jurídica persuasiva y emotiva que llevara a juez a considerar la posibilidad de inocencia de la mujer? Entonces él me contesta, me dice, la respuesta que me da es, haga esto, una introducción, una acusación, planteamiento de la acusación, desarrollo de la narrativa, me da como las ideas, ¿no? Y una conclusión. Y yo le digo, bueno, si te doy estos datos específicos, entonces le amplío un poco el caso, los nombres, las situaciones, las fechas, cómo haría ella, no yo, la narrativa. Y entonces ya me produce la narrativa, ¿no? Como él sabe, como la ChatGPT sabe que es para un juez o para un tribunal o para alguien en una sala jurídica, me produce una narrativa, ¿no? Y va contando la historia, me va dando ya los detalles, me la estructura de una manera. Luego yo le digo, oiga, pero prepare una versión más enfática sobre el talante manipulador de Francisco y en contraste las capacidades de amor de Amanda, que son los personajes que yo le doy, ¿no? Y me la hace, ¿no? Me da una dimensión mucho más fuerte en esos dos términos. Y yo le digo, oiga, y si ensayamos géneros narrativos, por ejemplo, ¿por qué no me hace un relato de terror con esa misma narrativa? Y me lo hace, ¿no? Un relato trágico. Entonces me hace un relato en modo trágico, un relato dramático, ¿sí? Y luego me hace, bueno, yo le pedí aquí que me diera algunos detalles, y luego un modo farsa, y lo propone. Luego le digo, oiga, ¿y si los receptores de esta narrativa son distintos, ¿no? Por ejemplo, un juez riguroso, una jueza sensible y un juez que no gusta de estrategias retóricas, ¿cómo serían esas versiones dados estos receptores? Entonces, bueno, entonces me manda las versiones para cada uno de esos. Y luego, oiga, mire, en esta sala va a haber el abogado del otro lado y va a hacer un contrarrelato. Yo quiero prepararme. ¿Cómo sería el contrarrelato? ¿Cómo sería el abogado diciendo todo eso es mentira, todo eso tiene problemas? Y me hace el contrarrelato. Entonces él me lo propone y yo me preparo, ¿no? Bien, ese fue el ejercicio que hicimos ahí en el... Y eso mismo lo puede uno hacer con la narrativa literaria, ¿no? Es, pídale versiones, hágale alternativas, va encontrando cosas. Esto funciona muy bien para relatos cortos. Entonces lo que uno sí tiene que hacer, como en el caso mío de Guerras Ajenas, es saber preparar como los fragmentos que necesitan, ¿no? Cada fragmento va produciendo una versión y yo cada versión la voy desarrollando en lo personal hasta sentirme satisfecho con el tema, ¿no? Bien, aquí yo dejo también, ya, pues obviamente simplemente para recordarles un poco lo que yo trabajaba con mis estudiantes, desde usar ChatGPT para ideas, para desarrollo de personajes, incluso usando imágenes. Porque aquí en el texto, perdón, un segundito, de de jurídica, también hago una ilustración con inteligencia artificial de la escena, ¿no? Este es el prompt. Escena lápiz en color que muestra la sala de un juzgado con los siguientes personajes, y él me manda estos resultados, ¿sí? Que también son parte, digamos, de la ilustración de la escena. Entonces, en las instrucciones, también a los chicos les digo, desarrollen personajes e ilústrenlos.
creen un esquema. Si recuerdan ahí en el ejemplo de la narrativa jurídica, lo primero que hizo fue mandarme un esquema, luego un borrador, luego revisión y edición. También me lo hace la inteligencia artificial, también me puede. Por ejemplo, si yo cojo el borrador y lo rehago, le digo, oiga, ayúdame a corregir errores. Eh, También, por ejemplo, a veces cuando son obras cortas, les pido que hagan un paso por una inteligencia artificial que lea el texto. ¿Sí? Eso sí existe, cosas de mucho antes. Una lectura del texto, sobre todo si es corta, me permite ver en dónde hay problemas de puntuación, dónde hay problemas de ortografía, me permite hacer otro tipo de revisión, ¿no? Eso me parece muy interesante también como parte del trabajo que se puede hacer apoyándonos en inteligencia artificial. Bueno, ahí dejo estas instrucciones y termino con esto muy rápidamente. Yo sé que ya terminamos el tiempo. Y es que a mí se me ocurrió que podía soñar con un editorial de literatura más IA, ¿no? Entonces la presento y lo dejo también, un modelo, nuevo modelo con modelos de lenguaje, qué capacitación había que hacer para los interesados en publicar, pues en escribir y publicar de esta manera, ¿no? Eh, y cómo el mismo ChatGPT me aconseja cosas, cómo sería una editorial de este tipo, con nombres, misión, visión, valores, oferta de servicios. Todo eso me lo hace también el ChatGPT, simplemente como por curiosidad. Y dejo aquí un par de videos de un autor que, entre otras cosas, tal vez ustedes recibieron también un dato que les di este próximo 15 de mayo va a haber una presentación de este autor que ha trabajado mucho, es un autor argentino. Va a ser como una especie de resumen de lo que él ha trabajado en los talleres sobre inteligencia artificial y procesos editoriales. Entonces, cómo aprovechar desde crear contenidos hasta crear líneas editoriales, hasta marketing, usando inteligencia artificial, ¿no? Entonces también les dejo ese enlace pues, a estos videos. Son muchos más, pero estos dos son los que creo que funcionan bastante bien. Bueno, me perdonan pues tanta carreta, pero pues un poco era el tema de contarles en qué va y cómo podría tener no solamente eco en ustedes, sino eco en el proyecto del libro digital también, ¿no? Bueno, Maravilloso, Andrés, Jaime. hasta ahí voy yo. Ujú. Ahí les dejo el documento para que lo exploren, miren los enlaces, todo lo que quieran. Dejé el enlace ahí en el chat. Bueno, podríamos conversar unos 15, 20 minutos para... ¿Sí? A mí me parece muy importante tu presentación, poder ver lo que hay detrás de un proyecto literario, más ahora cuando estamos ante el desafío de jugar más con las inteligencias artificiales para todo el proceso de construcción de las obras. Y lo que acabas de hacer es también es como compartir como el código fuente de los procesos que se emprenden cuando tú estás escribiendo, y es algo que uno no ve normalmente, uno siempre se acerca ya al producto acabado, al libro, la película, y me parece en ese sentido maravilloso pues hacer visible ese proceso. Me gusta también mucho cómo estás interactuando con la inteligencia artificial. Yo también lo he hecho para construir historias de acuerdo a determinadas edades, para desarrollar también ciertos temas que quiero abordar para un tema complejo para determinadas edades y siempre le da a uno una recursividad muy interesante. Respecto al proceso que estamos avanzando aquí con esta publicación, me imagino, y lo que tú nos presentas, me llama mucho la atención poder pensar, por ejemplo, en los recursos estéticos de esa publicación, ¿cierto? Los recursos narrativos, las metáforas que podríamos sugerir, los medios, las tecnologías, los arquetipos, habíamos hablado en la sesión pasada, ¿cierto? ¿Cuáles serían los arquetipos del futuro? ¿Cuáles serían las paradojas y los riesgos existenciales también que hay en el futuro? Entonces, sería muy chévere empezar como a organizar una serie de elementos que conformen un universo narrativo sobre la educación del futuro, sobre la universidad, y sería muy interesante poder, inspirados como en tu trabajo, poder hacerlo. Ayer hablaba yo con Yara, que es la hija de mi compañera, y ella, a pesar de estar rodeada de textos desde que está pequeña, no es de sentarse a leer un texto. Ella se leyó los textos de Tolkien, leyó muchas cosas gordas cuando era pequeña,
pero ahorita me dice estando en la universidad que no pasan tanto tiempo ni les motiva solo sentarse a leer, ellos pasan viendo tiempo en Reels, en Instagram, siguiendo cuentas de referentes de los temas que le interesan. Quizá esa visión enciclopédica de la academia centrada solo en el texto, esta generación no parece sintonizar plenamente con ella. Yo ayer hablaba con ella, entonces como que si vamos a pensar en un libro de la Universidad del Futuro, pudiéramos también pensar en eso que tú llamas la remediación. Me gusta mucho porque es como tratar de poner como fondo a la hora de describir un escenario que tiene que ver con ese medio y me parece que eso podría ser muy interesante para la publicación. Yo no sé cómo percibes, James, el trabajo y cómo podríamos empezar a mirar lo que venimos conversando. Y Fernando también que está por ahí. Ah, sí, pues a mí me parece que hay como una relación ahí interesante entre todas esas posibilidades y sí, yo lo vería así entonces, lo vería es como una caja de herramientas, ¿no? Como una especie de muchas cosas, como un almacén, ¿cierto? Como una especie de almacén, un estado del arte también, ¿cierto? Como lleno de muchas cosas. Y pues ya falta ver es que en la interacción con esas cosas, es que esas cosas pueden venir a hacer algo. Entonces pienso que también es crear esos espacios donde interactuar con eso. Entonces Alejandro nos lo muestra ahí en el documento y nos los pone ahí. Pero también es esa misma forma de presentación la que puede ser como el proyecto, ¿no? O sea, digamos, como que sea más, digamos, o sea, sea más dinámico, no sé, sea más estético, sea más llamativo, ¿cierto? Interactuar con todas esas cosas, porque creo que todas esas, yo siento que eso es como un mundo de mundos donde hay muchos personajes y todos esos personajes, y es como la literatura o como una librería, ¿no? O sea, como que cada libro es un universo y cada libro conecta con otros o se va hacia otros mundos y abre otros, y etcétera, y eso es una cosa infinita. Entonces, pero yo me imagino que entonces cuando los profesores de la Universidad del Futuro entran en esa biblioteca, ¿cierto? En esa gran biblioteca, de algún modo terminan interactuando con cierto rango de esa biblioteca y no con toda, pensaría, pero no me atrevo a decir con cuál, o sea, no sé. No sé con cuál no sé con cuál vamos a interactuar más de todas esas posibilidades, digamos, que es lo que me interesa pensar ahora, digamos, como que cuál de todas esas posibilidades que nos presenta Alejandro, de todas esas posibilidades, como nosotros los que queremos participar, vamos a interactuar, ¿cierto? Está desde la típica de escribir el artículo y mandarlo y ya, y ni siquiera ver este video, o ver este video, meterse en el documento que Alejandro deja, ¿cierto? Y pillar ahí como que es lo que más me llama la atención a mí, ¿cierto? No como una vaina de, ay, de tratar de entender todo esto, o tratar de organizar todo esto, o comprender todo esto, o que podemos hacer todo esto, sino como más bien mirar, cada uno mire como con qué se engancha y mire, sí, mire, sí, lo que es un poco como también lo que Alejandro plantea como la inteligencia artificial, ¿cierto? O sea, la inteligencia artificial, digamos, también te puede mostrar listas de cosas, posibilidades, ¿no? O sea, como que la inteligencia artificial me muestra posibilidades, me puede mostrar posibilidades. Pero entonces todas esas posibilidades solo se van a venir a volver probabilidades en la medida en que interactuamos con esas posibilidades, ¿cierto? Como cosas que están en un estante, ¿cierto? Están ahí, pero solo vienen como a hacer algo o a ampliarse o a expandirse en la medida en que interactuamos con ellas. Entonces, digamos que yo lo veo así, lo veo como un estante de un estado del arte, de las narrativas contemporáneas, pues como una actual, y que chévere, me parece como que es una forma de actualizarnos en la Universidad del Futuro respecto como a todas las posibilidades narrativas que hay. Y yo creo que ya lo de cada uno es como interactuar con eso, a ver qué le, qué le, qué le llama la atención, dónde se inspira, digamos. Eso sería.
Interesante, James. Muchas gracias por la opinión. Sí, sí, sí es cierto eso. Ahora que comentaba Andrés lo de Diana, es que Mm, tu caso de uso. Una cosa muy chiquita. Yo con Andrés hemos hablado mucho de mi nieto. Resulta que mi nieto, dos cositas. Una, le dio por comprarse toda la colección de los compas, que son unos libros que están circulando entre los chicos. Pero él lo que hace es jugar con el libro más como un objeto, porque en realidad leerlo, no lo ha hecho. El ratico, tan, mira en qué consiste la historia y lo cierra, pero lo lleva al colegio porque los otros amigos también tienen libros de los compas y él quiere decir que tiene toda la colección, pero es más como ese tema, ¿no? Resulta que Antier me dijo, abuelo, necesito otro libro. Le dije, pero tú no estás leyendo esos libros, quedamos en que los íbamos a leer los dos, que no, que dijo, no, es que es un libro especial, ta. Fuimos a comprarlo. Resulta que es un libro de la misma colección, pero que se llama Minecraft. Yo, yo hace todo lo de los chicos de hoy. Y resulta que ese libro tiene una cosa muy interesante. Cuenta una historia, pero es un libro en realidad de actividades, es un libro objeto, que no solo hace que tú colorees o hagas cosas en el libro, sino que te saca del libro a hacer cosas. Por ejemplo, ujú. te propone, te propone que hagas juegos con otros, que construyes el juego y que pongas a jugar a otros y eso hace que de alguna manera puedas avanzar. Y entonces me di cuenta de una cosa, ese es el tipo, como decías tú ahí, de cosas que hacen que la gente lea hoy. O sea, no están leyendo como se lee tradicionalmente. Por ejemplo, él ya reconoce la historia que hay detrás de ese libro, pero lo ha hecho porque ha jugado. Es más, se entusiasmó tanto que en este fin de semana se propuso terminar el libro. Terminar el libro quiere decir terminar las actividades porque además hay un premio y bueno, hay una cantidad de cosas que funcionan alrededor de una dinámica que es la dinámica del juego. Y lo otro chiquitico. Ayer estábamos jugando una cosa que se llama Stumble Guys, que es un juego que yo conozco con él hace mucho tiempo, pero me encontré con una cosa que no sabía. Y es que ese juego, y también he visto que él ya está trabajando con otros, permiten hacer juegos. Y yo ayer vi en 5 minutos cómo diseñaba este niño de 7 años un juego, un videojuego. Lo diseñaba, claro, con las herramientas, como dice James, que están ahí. O sea, es la misma lógica. Es una plataforma que te da muchas herramientas, por ejemplo, te permite hacer unos obstáculos, te permite crear, ya están precreadas ciertas piezas, pero él las arma, las ensambla y crea su propio juego. Y entonces ayer jugamos el propio juego de él, que lo construyó en 10 minutos y él se dio cuenta que el juego no se podía pasar porque había hecho mal una cosa, entonces editó, cambió, hasta que dejó el juego completo. Eso potencia muchísimo. Eso no lo enseñan en los colegios, no lo enseñan en ningún lado, lo aprendió en YouTube, lo aprendió jugando el juego, pero sí tiene 7 años y él ya es un diseñador de videojuegos. Y eso lo vuelve, le da una potencia inmensa. Claro, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo acompañamos? La escuela está en mora de hacer eso. La educación del futuro no está atendiendo eso, no está acompañando esa dimensión. Está haciendo lo mismo de siempre. Y eso que él, Mm, él estudia en un muy buen colegio, ¿no? Eso quería comentarte porque me resonó mucho lo que contaste antes al comienzo, ¿no? sí. Y es eso, James. Está toda la estantería y la encuentras en cualquier lado. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo lo interactuamos? Ayer leía yo con ella un texto que le regalaron en la Feria del Libro y estaba encantada por dos razones. Era un libro de una editorial de Londres que se llama Jiu-Jitsu Sufragistas y es la historia de una mujer en 1910 que alrededor del Jiu-Jitsu, de las artes marciales que ella practica, logró generar un movimiento de liberación alrededor del voto femenino allá en Inglaterra. Y entonces lo leíamos y era un cómic fabuloso. Entonces habían dos cosas. Bueno, primero que conectó mucho con que ella también es jiu-jitsuka, ¿cierto? Cinturón marrón. Otro, de ver que muchas ver las ancestras también de lo que ella hace, porque ella hace prácticas de autodefensa para darle herramientas a las mujeres para formarse y vio llaves y vio, pero todo contado con imágenes y yo la vi muy contenta leyendo un material de eso. Entonces estaba lo histórico, se dio cuenta, ve esto que estamos haciendo no es tan nuevo, mira que hay otras personas
que hay arquetipos también en el pasado que han hecho cosas muy similares a las nuestras, encantada por eso y encantada por seguir haciendo ese trabajo con su deporte, pero también la manera como estaba narrada, con toda esa ilustración maravillosa, no lo tengo por acá para mostrárselos, pero me pareció también una herramienta, y ahorita con las posibilidades de Dalí, todas esas herramientas que están produciendo imágenes, también podríamos pensar también en la producción visual y como con textos más afilados, no como en esos textos tan extensos, sino como la interactividad y las actividades que permite hacer o el reto o lo que permiten los escape room también mucho detrás es el reto, ¿cierto? Entonces yo me imaginaba mucho, hay un juego de mesa que se llama también un juego de mesa colaborativo que solo se juega una vez, donde hay unos personajes, donde la mesa es el planeta y hay como determinados personajes que tienen que resolver un desafío. Ujú, ujú. Desafío de una plaga que va a acabar con la humanidad. Entonces está la enfermera, está el abogado, está el ingeniero, el artista, no sé, pues definieron unos arquetipos y lo interesante no es tanto, como tú dices, el contenido, sino la experiencia e interacción que trae ese material. A mí me parece que el libro debería aprender un poco de eso y por eso es muy chévere que estemos conversando sobre ese tema acá contigo, Jaime. Te recomiendo el dato del juego más tardecito por el interno. Me llamó la atención. Lo colaborativo es muy importante. Lo colaborativo es clave porque, por Pandemic. ejemplo, este libro que te decía, si no se hace con otros, no sé, no, tú quedas bloqueado. Tienes que pedirle la Exacto, colaboración a otros. ¿qué es lo que está pasando en Discord? Que es como una plataforma donde hay mucha Eso, sí, conversación. Eso es sí. algo que también hay que mirar porque esas cosas colaborativas, entonces como que hacer que ese dispositivo de esa publicación también invite a cosas colaborativas entre las personas. Sí, Hay un libro muy bello que le escribió el papá a una hija que se llama Las pequeñas cosas de Nina, no sé si lo conocen, que es muy no. bonito y es un regalo que le dio un niño a una niña de 7 8 años el papá. Y lo bello de ese libro es que está lleno de aventuras donde saca al niño del libro a mirar su entorno, a pegar cositas, a hacer Eso, collage, eso. a recoger, a hacer etnografía, a mirar una noticia, a sacar acá. Y el libro pues lo resultas creando conjunto con el papá y ella. Entonces es un gesto Qué amoroso, lindo, muy sí. bonito, que Esa le es. deja el espacio para Ujú. que porque pues tanto tiempo que venimos hablando de eso de los prosumidores y todo eso, ¿cierto? La obra también debería tener un gesto no solamente de alguien que lee, sino que alguien también que está creando su propio texto, su propio narrativo. Eso sería Excelente, lindo para pensar. excelente. Ujú, ujú. Pero hay mucho, mucho de qué hablar ahí sobre el tema. Y son como, digamos, como que la universidad del futuro termina siendo como algo inconcluso, abierto, y digamos, como Ujú. modular y fragmentado, como más tipo como rompecabezas, ¿no? Bonito. Creo que eso es Ujú, la universidad del futuro, nunca va a ser otra vez una unidad como lo que se establece ahora como universidad, sino que va a ser más bien eso, como una caja de herramientas, una caja de herramientas que están, digamos, como en permanente creación, ¿no? Unas ujú, herramientas que ujú, son en principio virtuales, o sea, que son en principio, digo virtuales en términos de que son simplemente proyectos o diseños o ideas, ujú, ¿cierto? ujú, Que se aumentan, se aumentan, se aumentan, se trabajan. De eso hay que producir mucho, es lo que yo entiendo, ¿cierto? O sea, realmente para ujú. producir una obra hay que producir muchos borradores, o sea, para Sí. producir Ujú, algo bueno hay que hacer, como que para producir una buena realidad hay que producir mucha virtualidad primero, hay que hacer mucho trabajo me virtual, gusta esa imagen. mucho, mucho, Ujú, mucho, 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 hay que volverse como loco, obsesivo en la producción de ese material, porque es ese material el que en últimas va a poder ver algo de ese material, alguna parte de ese material, tal vez solo una parte muy pequeña va a venir a volverse realidad, es va a verdad, venir a es la, verdad. a la, a la existencia. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es volverse un obsesivo de seguir creando ideas y creando ideas y creando ideas, porque esas ideas como el agua van como densificándose hasta que alguna llueve, ¿no? Algo así. Bonito, bonito. Es puro, puro arte conceptual. Estás definiendo el arte conceptual en sus términos más creativos. No sé si Fernando quiere comentar algo. Eh, no, sus comentarios
llenan plenamente mis posibilidades de comentar, es decir, veo las cosas muy como las están viendo ustedes. Me sorprendió un montón todo el trabajo que estás haciendo. Nos has mostrado una óptica, una perspectiva, una dinámica que claramente va a generar una revolución paradigmática en las tradiciones de escritura, tradiciones escriturales y literarias. Me inquieta mucho, igual que como ya le comentaron a ustedes, qué va a ocurrir con el concepto de campus universitario o de campus escolar, porque claramente se necesita que existan espacios educativos y formativos y transformativos. Y claro está, todas estas herramientas pues nos dan muchas posibilidades de tipo cognitivo, pero claro, lo cognitivo no es todo en la educación. En la educación, lo formativo, lo axiológico, lo ético, lo transformativo, pues tienen un lugar importantísimo, y creo que en ese sentido todavía no hemos visto las inteligencias artificiales que reemplacen nuestra vida espiritual, existencial, ética, etcétera. Que Y nunca pasa eso. Sí, esos componentes pues son los que tienen que entrar en el futuro concepto, si no nos seguimos atrasando en la filosofía de la educación, en el futuro concepto de educación que urge ver, y que de todos modos va a tener que surgir, porque pues los chicos ya no van a comer cuento con el sistema escolar como está. Sí, me quedan muchas preguntas sobre cómo quisiéramos llegar a, desde qué concepto de libro vamos a trabajar un libro en la Universidad del Futuro. Gracias. Gracias. Fernando, qué bueno sería de pronto ese tema del campus, del territorio, sería un buen tema para la próxima reunión, me gustaría. Buenísimo. Sí, o sea, Me como encanta esa hablar de idea, sí. esas preguntas con que quedaste, podría ser como el comienzo de nuestra próxima reunión. Sí, sí, chévere, buenísimo. Sí, porque además ya está ocurriendo, además ya tenemos otros niveles de expectativa de formación educativa en los chicos. Tenemos Claro. una baja muy rápida de solicitudes de ingreso a universidades. Me dijeron que en la Javeriana en el año 2024 un 10% menos de ingreso de estudiantes que el año pasado, y que lo mismo ocurrió el año pasado. Algo está pasando ahí que no hemos terminado de detectar. Por supuesto, hay temas económicos, de capacidad económica para el pago de matrículas. Hay otro tema demográfico que tiene que ver con la crisis del campus universitario. También. Pero el salón de clase también está entrando en crisis, y yo creo que la revolución tecnológica va a ser un factor ahí importantísimo post-pandémico. Y no solo post-pandémico, sino multimedial. Es que lo multimedial, a todas luces, le gana mucho al salón de clase en muchos sentidos. Entonces, hoy, por ejemplo, los foros, me invitaron hace poco en la Universidad Militar a participar con un libro que escribí sobre educación integrativa y formación transpersonal. Y eso sí, me advirtió el amigo que me invitó, me dijo, eso sí, ven preparado, porque de pronto meten obligados a 15 o 20 estudiantes de alguna asignatura. Eso los vas a ver abriendo tus tabletas y haciendo otra cosa mientras tú hablas. Y realmente los que vamos a estar ahí interesados somos unas 8 o 5 personas, porque todos los demás académicos de esta universidad asisten a estos congresos pues online, y generalmente no en vivo, sino después cuando asisten. Entonces, hay una conferencia muy bonita de Paula Sibila que se llama Salones o Redes. Muy interesante sobre esta dimensión. ¿Nos la consigues? Me gustaría leerla. Yo la comparto ahora. Es un video buenísimo. Muy bueno, además. La comparto ahora por el chat. Buenísimo. Salones o Redes. Salones, en realidad titulemos así esa reunión, ¿sabes? Salones o Redes. Próximo lunes, entonces. Sí, listo. Comparto eso y creo que el libro está contigo. Bueno, tengo que dejarlos. Muchísimas gracias por todo.